Hola amigos, estamos en un nuevo video. Adivinen dónde estoy. Estoy en Canadá, específicamente en Montreal. Acabamos de llegar de Toronto y en este video te voy a mostrar ambas ciudades muy importantes aquí en Canadá y que probablemente son destinos para migrar y conocer por primera vez. Voy a mostrar cómo se ven, sus costumbres, algunos datos que he podido rescatar en este corto video. Entonces quédate para saber más de Canadá. Para ubicarnos mejor, tanto Toronto como Montreal se encuentran en el lado este de Canadá y son las ciudades más grandes y pobladas de este país, junto a Vancouver. Por ello es que también son las ciudades más elegidas para migrar en Canadá. Nosotros nos venimos desde Niagara Falls, que pertenece a la misma provincia, Ontario, y está ubicado a solo 2 horas de Toronto. Por ello es que es uno de los lugares que debes de aprovechar de conocer si llegas directamente a Toronto. Un espectáculo de la naturaleza, que si aún no la conoces, te invito a ver el video completo que tengo en el canal y que te lo dejo también en los comentarios. Por un tema de precios y disponibilidad, nosotros llegamos en bus desde el Niágara, lo cual es bastante conveniente tanto por los precios y tiempos menores a los de un tren. Más en Canadá. Bueno, hoy día nos ha tocado un día de mucha lluvia. Cuando llueve, sí que llueve horas y lamentablemente pues tenemos que salir. Todo está mojado, estamos con nuestro paraguas. Cabe resaltar que estamos en primavera este día, pero la temperatura no pasa de los 12 grados o 11 grados. Ahorita estamos como que en 8 y hace frío y llueve. Ingenuos nosotros, creíamos que por estar en primavera ya había más calorcito, pero aún hay que esperar a que mejore el clima, que pinta mejor hacia mediados y fines de mayo. Así que si llegan por esas fechas, no se confíen y traigan ropa de abrigo y algún impermeable. El transporte público aquí realmente es muy bueno, solo que es un poco caro. Aproximadamente cuesta $3 canadienses. Y en dólares americanos es un poquito menos. Para usar el transporte público aquí en Toronto es muy fácil. Lo puedes hacer comprando la tarjeta Presto, que funciona desde el 2009, y la puedes comprar desde las máquinas expendedoras que se encuentran en las estaciones de metro. El transporte público lo conforman principalmente el metro o subway, el tranvía o el streetcar y los autobuses, todos en excelentes condiciones. El metro es muy moderno y un domingo como este está vacío. Imagino que también el frío y por ser fin de semana la gente no usa tanto el metro como los días de semana. Los buses y tranvía también tienen lector de tarjeta. En el caso de los tranvías circulan por el centro de la ciudad. Las estaciones de buses aquí en Toronto son cerraditas, como para evitar que te dé el frío. Ya que estamos familiarizados con el transporte público, nos vamos directo a nuestro hospedaje, aquí en Toronto, ubicado cerca del centro en una de las calles más famosas, Dundas Street. Y esta es nuestra habitación en el Airbnb que hemos tomado aquí en Toronto. Todo tiene de iluminación cálida, muy bonito, muy casero. Acá tenemos como un balconcito con bonita vista y no tiene su televisor y tiene un baño privado. Es una habitación, pero con baño privado en una casa. Tenemos igual un área compartida como en todos los Airbnbs, que es la cocina, el comedor, la sala, el ingreso y todo eso, ¿no? Es una casita típica de acá de Toronto. Les dejo la ubicación y el precio. Bueno, ahora sí, vamos a ir conociendo un poco esta ciudad. La lluvia no nos va a detener. Ahora nos vamos a ir al edificio más antiguo de Canadá. Bueno, de Toronto diría yo, ¿no? Desde donde comenzó todo el comercio aquí y el desarrollo de la ciudad. Además de ello, el edificio resalta por su forma triangular. La niebla no nos deja ver, pero atrás están los rascacielos de Toronto.
construido en 1891, sigue siendo testigo del avance de esta ciudad. Muy cerquita, en el mismo distrito, se encuentra Lourdes Market, un mercado que funciona desde 1803, pero que a pesar del tiempo se conserva muy bien, limpio, ordenado y fue catalogado en su momento como el mejor mercado del mundo. Hoy no sé si siga conservando ese título, pero se ve muy bien. Muchas tiendas y productos. Encuentras de todo, desde alimentos hasta artesanías. Hasta una tienda de tejidos de alpaca de mi país pude encontrar. Increíble, acá todo también es congelado. Pescado también te lo venden así, todos los mariscos congelados, embolsados, listos para cocinar. Además puedes encontrar buenos restaurantes donde almorzar es una buena opción. Sobre los precios de los alimentos, como el lugar es un poco turístico, no esperes encontrar tan buenos precios. Tal vez en un market pueda rendirte mejor el dinero. Así que por eso vinimos a averiguarlo en este supermercado que se llama Freshco. O sea, compras fruta que ya está a punto de malograrse. Está todo cualquiera por 99 centavos. Cualquier cosa por 99. Interesante. Esos plátanos no están para malograrse para nada. No, pues. Entonces todo esto, fruta, leche, algunas ensaladas, pollo, más unos panes, sí, que nos duran como para 3 días. $46 canadienses. Siguiendo con los lugares a conocer en Toronto, Dundas Square es probablemente uno de los iconos de esta ciudad. Y su similitud con el famoso Times Square nos hace darnos cuenta lo cerca que estamos de Estados Unidos. Otro lugar que nos hizo recordar a Nueva York fue Union Station, la principal estación ferroviaria de Toronto. Desde aquí llegan y salen los trenes que conectan todo Canadá. Ya toda esta área la vemos repleta de edificios, y es que este es como el distrito financiero y empresarial de Toronto. El día no nos dejó avanzar mucho, pero es recomendable que lo conozcas caminando. Aquí muy cerca está la Torre CN, muy conocida por las fotografías que verás de Toronto. Recomiendo subir siempre que tengas un día despejado, claro está. De otro modo no podrás disfrutar las increíbles vistas que puedas tener desde arriba. Esta es la torre de radiodifusión más alta de América y por mucho tiempo fue la más alta del mundo. Abajo de la torre encontrarás también el Acuario de Toronto, que también es recomendable lo puedas visitar. Y si el tiempo te lo da, destina un día más para conocer Casa Loma. Estamos algo lejos del centro de Toronto como tal, es por ello que seguramente el bus te deje justo cerca para subir estas escaleras que datan del siglo XIX, Baldwin Stairs, y que te llevan a la colina donde están ubicadas lindas mansiones y el castillo que conoceremos a continuación. Y lo que cuentan es que la construyó un millonario que hizo su riqueza en base a la energía proveniente del Niágara, ya que el Niágara pertenece a la misma región, estamos en Ontario. Henry Neil Pellatt, un hombre importante en su época, empresario que ayudó a traer la electricidad a Toronto desde las cataratas del Niágara. Con su fortuna construyó este castillo que data de 1914, inspirado en el castillo Balmoral de Escocia, y fueron necesarios 300 hombres para terminarlo. Este castillo cuenta con 98 habitaciones, pasadizos secretos, grandes jardines y salones. El millonario se dio el lujo hasta de tener plantas tropicales en el jardín interior de la casa.
Casa Loma ha sido usado como locación de varias películas, como X-Men, Chicago o Tuxedo. Es por ello que encontrarás una especie de museo de cera con los personajes que actuaron en las películas que se filmaron en esta casa. Lamentablemente, Henry, a los pocos años de vivir aquí, tuvo que verse forzado a abandonar su casa por deudas y lo costoso que resultaba mantener una casa tan grande. Y así nos vamos despidiendo de Toronto para ir a nuestro siguiente destino, Montreal. Para llegar a Montreal puedes hacerlo en bus o tren. Recomiendo hacerlo en tren porque es mucho más cómodo y tiene un excelente servicio. Eso sí, trata de comprarlo con anticipación a través de Via Rail Train. Viniendo de la lluvia, nos ha recibido la lluvia. Realmente el clima es muy parecido al de Toronto, por ahí similitudes. Y en esta temporada está lloviendo, o sea, ya tenemos como 5 días de lluvia. Y bueno, para durante ciertos momentos, ¿no? Este Airbnb es un flat completo y tiene vista a la calle. Es un edificio. Bueno, vista interior, pero tiene una ventana. Esta es la habitación y es para 2 personas, pues, ¿no? Está bueno. Tiene todo. Kitchen. Este es el baño, seguramente. Recién lo estoy viendo con ustedes. Y está bien, está bueno. Bueno, está completo. Tiene lavandería y tiene cocina. Entonces, acá les voy a dejar el precio de cuánto nos ha costado. Comparándolo con Toronto, pues sí, nos ha salido casi al mismo precio, pero es mucho más grande. No es una habitación, es un mini departamento, ¿no? Para 2 personas nada más. Creo que también puede ingresar una más si es que usan el sofá cama. Bueno, entonces nosotros vamos a recorrer esta ciudad a pesar de la lluvia. Muy bien, estamos en el viejo Montreal, Old Montreal. Felizmente estamos muy bien hospedados nosotros, así que podemos venir caminando. Estos días han estado de lluvia, pero igual tiene momentos en donde para la lluvia y se ve muy bonito. La ciudad pues se ilumina, se ve iluminando. Ahorita son como casi las 7 de la noche. En la misma Plaza de Armas, que así se conoce, hay una escultura del fundador de la ciudad. Y alrededor van a ver diferentes monumentos y diferentes edificios tradicionales acá al estilo francés. Toda esta parte tiene mucha influencia francesa. ¿Qué más? Hay 2 esculturas muy famosas en internet que ya las había visto. Son 2 esculturas que representan, digamos, la oposición de 2 países que tienen influencia en esta ciudad. Estas 2 esculturas tienen por nombre The French Poodle and the English Pug. La mujer que vemos, digamos, está en lado opuesto, mirando con cierto desprecio al Banco de Montreal, que está justo a su costado. Y justo al otro lado del banco está el hombre inglés, muy elegante él, con una mirada de desprecio hacia la Basílica de Notre Dame, que es un símbolo religioso católico francés. Entonces, ambas esculturas están en ambos extremos del Banco de Montreal. Y aquí, en la Plaza de Armas, pues van a encontrar la famosa Basílica de Notre Dame. La basílica, que data de 1840, recibe cada año miles de visitantes, atraídos por su esplendor neogótico. Fue la primera y la principal en Montreal. Lo que más llama nuestra atención es el altar y la bóveda de color azul intenso, que asemeja al cielo y las estrellas brillando. Otro de los elementos importantes es el órgano tipo francés compuesto de 7000 tubos. Y en fin, con sus tesores históricos, los tallados de réplicas, vitrales, pinturas, esculturas y decoración interna, hacen que esta basílica sea uno de los principales atractivos de Montreal.
Bueno, y es así. Mientras que en Toronto es el inglés y el francés, acá es el francés y el inglés. Cambian las prioridades. Y las costumbres también las vemos mucho más al estilo francés. En Toronto aún encontramos gente hablando español, o sea, es más fácil. Acá como que sentí que no tanto. Todo es más difícil, así que acá la mayoría habla eso, habla francés e inglés. Algunos letreros que sí tienen la traducción, la mayoría tienen la traducción al inglés. Pero por ahí, por ejemplo, las calles tienen nombre francés, los monumentos también tienen nombre francés. Entonces te vas a ir familiarizando de todas maneras con algunos nombres, ¿no? Sí, las construcciones que vemos pues son de ese estilo. Muy bonito. Old Montreal es una muy buena ubicación para hospedarte también porque te queda cerca de todo. Bueno, en cuanto a la limpieza aquí en Montreal, lo vemos un poquito más ordenado, más organizado. Debe ser que la ciudad también es un poco más pequeña. Digamos que comparando el downtown o el centro de Montreal antiguo con el Toronto antiguo, Montreal antiguo es mucho más limpio, más ordenado, más turístico también que Toronto. Debe ser por eso también, lo mantienen limpio. Igual que en Toronto, hay transporte de buses, trenes también. No hay rieles en las calles como en Toronto, que la verdad que sí se veía muy bonito. Ahora, ya en el caso de Montreal, pues no vemos tanto transporte público acá en el casco histórico como tal. Hay que considerar que esta es una ciudad más pequeña que Toronto, con tan solo un poco más de 4 millones de habitantes. Pero igual, para ir a otras zonas de Montreal, definitivamente encontrarás el metro un poco más lleno. Muy bien, entonces acabamos de salir, igual para comentarles, las pizzas están muy buenas, muy buena calidad. Sí, horno. Sí, acá la propina, la básica, arranca de 15%. Entonces, Es la regular, no la básica. sí, pero no la bueno, es mínima. la básica. Pues, O sea, es la no básica. puedes nada propina. No, pero cuando te ponen la máquina para O sea, pagar te dicen ¿cuánto de propina? O sea, no es hay propina, no hay propina. Acá se acostumbra a dar propina. Bueno, y en los restaurantes donde te atienden bien tienes que dar propina, ¿no? Y el precio al final ya con la propina nos salió $75 canadienses. Pero sin ello son como $12 menos, ¿no? Ujú. Y bueno, incluye taxes también. La carta no les van a incluir. Entonces ustedes tienen que como que deducir ¿cuánto será? ¿Un 8% puede ser? Van a tener que pagar. ¿Ok? Eso es lo que se paga acá en Canadá en general, ¿no? Bueno, en Montreal hemos visto que lo separan. Toronto no vimos eso. Estamos en una zona muy turística también. Entonces hay que entender que todo cuesta más. Este es el puerto de Montreal. Fue construido en el siglo XVIII y durante el siglo XIX tomó mucho auge gracias a la revolución industrial que sucedía en este lado del continente. Bueno, entonces subirse a la rueda de Montreal nos cuesta por adulto $26 canadienses y hay que aplicarle ahí el impuesto. Ese es uno de los atractivos de la ciudad. Entonces estamos tratando de ir a los atractivos. Acá sí hay algunas cosas que cuestan. Entonces es una ciudad con un poquito más de, digamos que de ambiente. Está el Circo du Soleil también acá al costado, que no lo vemos funcionando en esta época. Yo imagino que de ahí va a funcionar. Todavía está haciendo un poco de frío, entonces imagino que por eso, ¿no? Igual ha salido hoy día el sol un poquito. Comenzamos a subir unos 60 metros para tener las mejores vistas de Montreal y del importante río de San Lorenzo.
Miren cómo se veía antiguamente Montreal. En 1700, 1800. Y para aprender un poco más de la historia de Canadá y de la provincia de Quebec, les recomiendo que visiten este museo reconocido por la UNESCO en la lista de los 1000 sitios históricos que debes de conocer antes de morir. Si bien está en francés, tiene audioguías en español, alemán, chino, entre otros idiomas. El museo te cuenta de manera resumida los orígenes de Canadá. Antes de la llegada de los franceses, los diversos grupos de población aborigen que habitaban este país. Con la llegada de las expediciones francesas primero y luego de las inglesas, explican la convivencia de ambas culturas en esta región, antes llamada Nueva Francia. Este sitio también fue la casa del gobernador de Montreal por muchos años, por eso guarda mucha historia. Bueno, estamos en Mont Royal. Vamos a subir al mirador más importante, el más bonito, donde puedes tener una vista de la ciudad con lo que hay de neblina, porque sí la hay. Y bueno, es una bonita opción. Es un parque muy grande que está en la ciudad y la gente igual viene a hacer deporte. Los domingos más actividad, pero bueno, estamos un día de semana y sí hay gente, hay también turistas. Y bueno, hace un poco de frío, ¿cierto? Todavía la vegetación se pinta, todavía no salen las hojitas, el verano todavía no aparece por acá, entonces todavía es un poco frío. Pero bueno, está mejor que cuando hay nieve, ¿eh? Bueno, entonces vamos a subir como el resto de gente. Taza la que hay acá, vistaza, eso que es un día frío, pero se ve, no está nublado, se ve toda la ciudad, los edificios, como la ciudad moderna y también está... Centro histórico. La verdad, toda la ciudad, no es muy grande la ciudad tampoco, así que se ve bonito, así que se les recomienda de todas maneras que vengan a este mirador, es gratuito, solo con transporte público. Sí, el transporte público te deja muy cerca de donde tienes que subir, es súper fácil de llegar. Muy bien, viajeros, hemos llegado a esta parte del video en donde te digo mis conclusiones. Ambas ciudades me han gustado, de hecho son un poco más pequeñas de lo que pensé. Canadá es un país que sigue creciendo mucho, veo que hay muchas oportunidades todavía desarrolladas. Y las diferencias que les he mostrado pues es en base a mi experiencia de viaje. Sí, tienes el tiempo, yo te recomiendo que visites ambas ciudades para que también las puedas conocer, ver. Y si solamente tienes pues un par de días, ahí dependerá de lo que te gustó más. A mí en lo personal me gustó más Montreal porque creo que tiene ese estilo más europeo y más de villa, un poco más pequeño, no tan metrópoli como podría ser Toronto. Pero dependerá también de lo que te guste, son ciudades distintas. Por un lado tienes más el inglés y por otro lado más el francés, así que dependerá de ti. Espero que les haya gustado el video, que les haya ayudado, espero que vengan a visitar este país y nos sigan en redes sociales que seguimos viajando. Y no olviden de suscribirse si es que aún no lo han hecho porque seguimos viajando aquí en Libre para Viajar. Hasta la próxima.